Las tres etapas de la vida de Osho. Para algunos, Osho es visto como un demonio, para otros como un farsante y para otros como uno de los más grandes maestros espirituales que ha pisado la tierra. ¿Cómo puede ser que una misma persona pueda generar opiniones tan diversas? Pues bien, para entender esto, tenemos que sumergirnos en la vida de Osho y para ello vamos a dividirla en tres grandes etapas, las cuales no solo reflejan su vida, sino el proceso espiritual que cada uno de nosotros realiza para lograr su despertar. La primera etapa es la del intelectual y el crítico. Va de 1953 a 1970. En aquella época se conocía como Acharya Rajneesh y era un profesor de filosofía. Y es importante que ustedes sepan esto. Osho leyó todos los libros de filosofía del mundo. No estoy exagerando, él era un lector voraz. Él te hablaba de filosofía clásica, te hablaba de Nietzsche, te hablaba de Schopenhauer, de todos los grandes filósofos de la humanidad, porque era un gran lector. Por aquella época, él empieza a criticar al hinduismo, a todo ese sistema religioso que estaba construido sobre unas tradiciones rancias totalmente, como por ejemplo el sistema de castas, que sigue funcionando hoy en día, aunque de una manera no oficial, pero que sin embargo genera mucho daño a las personas de la India, especialmente a las de las castas consideradas como inferiores. Osho también critica no solo al hinduismo, sino al cristianismo por su represión de la sexualidad. Y él empieza a hablar de la importancia de vivir la sexualidad de una manera libre. Es por esto que aquella época lo denominan como el gurú del sexo. Las influencias de Osho más importantes en aquel momento eran el filósofo Friedrich Nietzsche, Krishnamurti y los autores del Vedanta Advaita. Finalmente, él es expulsado de la universidad donde enseñaba porque resultaba un tipo bastante incómodo para las autoridades y entra en su segunda etapa. Es la etapa del Mesías. Va de 1971 a 1988. Ahí es donde se hace llamar Bhagwan. Bhagwan es un nombre hindú que significa el bendito o el iluminado. Y él pedía que lo llamaran de esta manera. Es decir, que él tiene un despertar espiritual, pero le sucedió lo que le ocurre a muchas personas cuando despiertan, que se creen el centro del universo, que se crean que el mundo gira a su alrededor y que la única verdad es la que ellos dicen, todos los demás están equivocados y los deben adorar. Ese movimiento Rajneesh o la religión Rajneesh estaba centrada en la personalidad de Osho. Por ejemplo, a la gente se le pedía que utilizara unas escarapelas con la fotografía de Osho para colgárselas en su pecho, y lo cual era una muestra directa de idolatría. Y aunque Osho nunca pidió directamente a la gente que hiciera esto, pero tampoco los cuestionó. Esta época del Mesías tiene dos grandes momentos. Uno se da en Pune, India, de donde es expulsado, es perseguido por hablar de la sexualidad de una manera tan libre, y luego se van para Oregón, en Estados Unidos. En Oregón crean una comunidad que resulta bastante incómoda. Osho por aquel tiempo había hecho un voto de silencio, así que él ya no daba enseñanzas directamente a las personas y había nombrado a alguien para que administrara la comunidad de Oregón. Ese alguien era Shila, y es muy interesante que Osho habló siempre de libertad, de no seguir a nadie, de no obedecer las reglas de nadie, pero Shila se convierte en una dictadora. Ella establece toda una dictadura donde hace que la gente la obedezca, donde se establecen normas estrictas, llegan incluso a cometer delitos en Estados Unidos. Por esos delitos muchos seguidores de Osho fueron condenados y al fin pues son expulsados de esa comunidad de Oregón. Osho se va a la cárcel, es expulsado de Estados Unidos,
en ningún país lo quieren recibir, nadie le quiere dar asilo, y después de dar una vuelta en un avión por todo el mundo, pues termina nuevamente en la India. Es una época muy convulsa. Prácticamente aquí el movimiento Rajneesh se funcionaba como una secta destructiva. El estado en el que funcionó, yo hoy en día jamás le recomendaría a nadie que asistiera a una comuna espiritual donde se manejara este tipo de disciplina tan restrictiva basada en el control, que paradójicamente era todo lo contrario de lo que Osho había enseñado. ¿Qué siento yo al respecto? Que eso tenía que suceder. No estoy criticando eso como algo malo. Eso tenía que ocurrir porque Osho les dijo a las personas: sean libres, no sigan a nadie, no obedezcan a nadie. Y luego pone a Srila para que haga exactamente lo contrario, o para que pruebe a las personas a ver si están dispuestos a cuestionarla, a ella, a cuestionar sus normas y a irse de la comunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué tenían que estar en una idolatría cerca de su maestro? Y muy pocas personas pasaron la prueba, algunos sí lo hicieron, y cuando vieron todo ese control se marcharon de allí, pero algunas personas se quedaron y, digamos, perdieron la prueba. La prueba era cuestionar, la prueba era rebelarse contra esa autoridad investida en la persona de Srila. Así que los que se quedaron a obedecer pues tuvieron una gran enseñanza, porque aprendieron lo que no había que hacer. Ellos exactamente lo que nos muestran es lo que nosotros no deberíamos hacer como estudiantes espirituales. El documental de Netflix Wild Country pues nos muestra eso y nos enseña qué es lo que no deberíamos hacer en un proceso espiritual. Luego viene la tercera fase de Osho, a la que yo la llamo la fase del despertar. 1989 a 1990. Regresa a la India y se hace poner el nombre de Osho, que significa experiencia oceánica de unidad. Miremos que Bhagwan significaba el bendito. Aquí ya significa experiencia oceánica de unidad. Osho nos invita a vivir de una manera consciente, nos invita a practicar una meditación sin esfuerzo, una meditación natural, nos enseña a vivir en el presente, porque en esta etapa Osho se basa en las enseñanzas del Zen, vivir en el aquí y en el ahora. Es la etapa más bonita, es una etapa muy corta, creo que dura un año, solamente él vive un año como Osho. La mayoría de su vida él se llamó Rajneesh o Bhagwan. Entonces solamente en ese poco tiempo él empieza a dar una serie de conferencias en Pune, India, donde invita a la gente a vivir de una manera consciente. Hay una gran diferencia, por ejemplo, en la etapa del Mesías, él hablaba de todas sus vidas pasadas, de las reencarnaciones que él había tenido y la vida después de la muerte. En esta etapa de Osho, él dice que todo eso nunca existió, que no hay vidas pasadas, que no hay vidas futuras, porque lo único que existe es el presente. O sea, ya él se desprende del yo, de ese ego humano que tiene un pasado y que tiene un futuro, y solamente entra en el eterno ahora, en el eterno presente. Esta es una etapa sumamente hermosa y la reconocemos porque sus libros nos hablan principalmente del tema del Zen. Es decir, que cuando tú compras un libro de Osho, pues no sabes a qué etapa corresponde. Cuando compras un libro en su etapa de Mesías, pues estos vas a ver que están muy centrados en su personalidad, en su propio ego, pero los libros de la etapa del Gran Despertar, donde se llama Osho, de la experiencia oceánica de unidad, los reconoces porque hablan del Zen, te hablan de qué es el Zen, de cómo él lo experimenta, cómo lo vivimos en nuestro día a día, sin necesidad de vincularnos a ninguna creencia, a ninguna religión. En esta etapa final, él disuelve el movimiento Rajneesh, disuelve esa religión y simplemente dice que el ser humano no necesita religión, no necesita seguir a nadie, sino vivir su propia experiencia. Yo me quedo con esta última etapa, sin desconocer que las dos etapas anteriores, la primera del intelectual crítico, la segunda del Mesías, eran absolutamente necesarias para que sucediera la última etapa, que es la del Gran Despertar.
Estas etapas anteriores tenían que suceder y nos pasa a nosotros. En nuestro proceso espiritual a veces nos comportamos como un intelectual, a veces nos creemos un Mesías, tenemos una experiencia, un Satori, una experiencia espiritual y creemos que somos el centro del universo, y al final el verdadero despertar se da cuando nos rendimos, cuando entregamos ese ego, cuando soltamos la identificación con el yo y entramos en esa experiencia oceánica de unidad, que es lo que significa la palabra Osho. Entonces te hago la pregunta, en este momento de tu vida, ¿en cuál de las 3 etapas te encuentras?